Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer una rosca de tamal verde. Comencemos. Vamos a necesitar una pechuga grande de más o menos 750 gramos. Vamos a necesitar hojas de plátano. Las hojas de plátano no son difíciles de conseguir. Yo incluso las conseguí en el súper. Yo te recomiendo que si no las usas todas, las guardes en el congelador y cuando las vuelvas a necesitar, simplemente las remojes en agua y te van a quedar tan suaves como cuando las metiste al congelador. También necesitaremos 1 kilo de tomate verde, una cucharada de consomé de pollo o sal si así lo prefieres, un puño de cilantro, 1/4 de cebolla, 2 ajos. Yo estoy usando 100 gramos de chile serrano, pero puede ser jalapeño o el chile de tu preferencia. Y también puedes adecuar las cantidades a tu gusto. Vamos a usar 1 kilo de harina de maíz. Aquí en México tenemos esta maseca tamal, pero puede ser cualquier otro tipo de harina de maíz. O en su defecto, si puedes conseguir la masa, también puedes usar 1 kilo de masa. Usaremos suficiente caldo de pollo, 250 gramos de manteca. Puedes usar la que sea de tu preferencia, animal, vegetal, o si no quieres usar manteca, puedes sustituirla por aceite. Vamos a comenzar a freír los tomates. Aquí mismo vamos a integrar los ajos con todo y cáscara, ya que nos va a ayudar el calor a quitar la cascarita más fácilmente. Vamos a poner aquí los chiles y las cebollas y vamos a estarle dando vueltas por un ratito. Una vez que están dorados por arriba y los chiles también ya están un poco doraditos, vamos a agregarle un poco de caldo para hervirlos en ese caldito durante unos 8 minutos. Hay que tener mucho cuidado de no permitir que se revienten los tomates a la hora de hervirlos para que no amarguen la salsa. Para facilitar la labor de la licuadora a la hora de moler, yo parto a la mitad los tomates y en pedacitos los chiles. Como es mucha la cantidad, voy a dar una primera molida con un poquito de caldo. Voy a agregar también el cilantro, el consomé o sal, según prefieras, los ajos y listo. Vamos a ponerlo en una olla a hervir durante otros 10 minutos. En el caso de mi salsa está un poco amarga porque venían algunos tomates amarillos, por lo que agregué 2 pizcas de azúcar. Esto neutraliza esa acidez. Ahora, esto puedes escogerlo tú. Puedes cremar la manteca con una batidora o lo puedes hacer con las manos. Eso sí ya va a depender de lo que tú prefieras. Vas a ir integrando poco a poco la harina de maíz con el caldo, la manteca y vas a ir batiendo o mezclando con tus manos como tú prefieras. Este es el momento adecuado para agregar la sal. Yo decidí seguir amasando con las manos. Si tú optaste por la masa de tortillería, lo que tienes que hacer pues es también cremar un poco la manteca e ir agregando el caldo. El chiste es que la masa debe estar muy hidratada. Y aquí vamos a estar un ratito hasta que adquiera esta consistencia aguadita y no tengas miedo de agregar más caldo. Es muy importante para que no te salga la rosca reseca, que esté súper hidratada la masa. Esta es la consistencia que buscamos. Ahora cocinaremos el pollo con una mínima cantidad de aceite. Vamos a agregar la salsa que ya está condimentada, por lo que no necesita sal. Y vamos a cocinar durante unos 5 o 6 minutos.
Vamos a reservar una buena cantidad de salsa que usaremos posteriormente. Antes de comenzar, yo voy a engrasar con un aceite en spray mis moldes para que no se pegue nuestro tamal. Cuando dejas un ratito la masa, comienza a deshidratarse. No está de más que le pongas un poco más de caldo de pollo. Ponerla dentro de la rosca es muy fácil porque está muy suave y la puedes ir incorporando y aplastando muy fácilmente. Alisa un poco la masa, incluso puedes ayudarte con un poquito de agua, como he hecho yo aquí. Posteriormente vamos a agregar una camita de salsa. A pesar de que el pollo ya tiene salsa, es para que esté bien hidratada y no se reseque. Vamos a integrar aquí arriba el pollo. Las cantidades sí puedes manejarlas como tú quieras. Puedes poner mucho o menos según tu gusto. A mí me gusta que esté bien llena de pollo, bien llena de salsa, por lo que yo sí le agregué suficiente cantidad. Después del pollo volví a añadir la salsa. No es necesario que lo hagas, pero como te digo, a mí así me gusta. Y para finalizar pondremos una capa de masa hasta arriba. Recuerda estar revisando tu masa porque esta tiende a resecarse y puedes ir agregando un poco más de caldo sin abusar, o sea, prefiero que le vayas echando chorritos conforme lo vas necesitando. Aquí añadiremos las hojas de plátano. Si tú no las conseguiste, tampoco te agobies, no son indispensables, pero sí le dan un buen sabor, te las recomiendo. Como el molde que estamos usando de rosca es de repostería, no tiene una tapa, por lo que vamos a ponerle un aluminio que lo selle perfectamente para que no entre ni una gotita de agua. Las hojitas de plátano van a proteger, pero hay que protegerlo también con el aluminio. Hay que poner el agua suficiente porque nuestra rosca estará en la olla durante 1 hora, por lo que yo recomiendo que regresen a revisarla de vez en cuando. Y por supuesto no olvides tapar tu olla. Ahora engrasaremos nuestra flanera. Yo voy a usar este moldecito de flan, de gelatina, para ponerlo en medio y nos genere la forma de la rosca. Antes vamos a engrasarlo igual con el aceite en spray. Vamos con esta segunda rosca a hacer el mismo procedimiento que con la primera. Vamos a cubrir con una capa de masa, una capita de salsa, pollo, otra vez salsita y por último cubrimos con masa. Pondremos arriba, igual que en la otra, nuestras hojas de plátano y como nuestra flanera sí tiene tapa, pues esa será la que utilicemos para taparla una vez que terminemos con nuestras hojas de plátano. Y así estará lista para llevarla a nuestra vaporera. Acuérdense, volvemos a poner la cantidad suficiente de agua, la tapa y la vamos a dejar durante 1 hora. Ya ha pasado 1 hora, por lo que puedes probar si está lista como cualquier pastel. Le metes un cuchillo o algo picudo y si sale sin masa es que tu rosca ya está lista. Esta la dejaré 5 minutitos más y la sacaremos. Que no les pase lo que a mí, que la saqué caliente y se me fracturó de un lado la rosca. Entonces esperen a que esté un poco más tibia para que no les pase esto. Ahora vamos a poner salsa arriba por todos lados, si eso te gusta. Si no, puedes dejarla así, ya por dentro trae suficiente salsa y suficiente pollo, no la necesita. También si te gusta puedes agregar un poco de crema y nuestra rosca está lista. No olvides darle un like, suscribirte si es que no lo has hecho y nos vemos en la siguiente receta. Muchas gracias.